Aún recuerdo el momento en que entré en el salón en el cumpleaños de mi esposo, Marcos, con el corazón acelerado entre la anticipación y el temor. Nuestro hogar suburbano en las afueras de Madrid estaba lleno de rostros familiares, sus padres, mi padre Ricardo, unos cuantos amigos de la universidad y los compañeros de trabajo de Marcos de la firma contable. La luz de la tarde se colaba por las amplias ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, mientras el aroma a pastel de vainilla y cerveza se mezclaba en el ambiente acogedor de nuestro modesto salón. Había pasado la mañana preparando todo, colgando guirnaldas en los colores favoritos de Marcos, azul marino y plata, disponiendo bandejas de aperitivos y asegurándome de que el cubo con hielo estuviera lleno. El pastel, una confitería de chocolate al estilo alemán de la pastelería de Pablo, ubicada en la calle del Arce, se erguía orgullosamente sobre la mesa del comedor, con 42 velas esperando ser encendidas. Todo parecía perfecto, o al menos eso creía yo. La etiqueta había sido una idea de Sara. La hermana de Marcos siempre tuvo un don para lo que ella llamaba diversión inocente que, de alguna manera, lograba tocar una fibra sensible. Será divertidísimo, había insistido durante un café la semana pasada, con los ojos brillando de picardía. Todo el mundo sabe que a Marcos le encanta bromear sobre tu cocina. Esto demostrará que tú también te lo tomas con humor. Dudé, pero finalmente cedí, escribiendo la peor cocinera del mundo en un gran gafete y pegándolo en mi pecho. Se suponía que era un humor autocrítico, un reconocimiento de la broma recurrente en la familia de que yo era capaz de quemar hasta el agua. Pero algo en ello se sintió mal desde el primer instante, como si invitara a la crítica en lugar de provocar risas. Los primeros invitados apenas lo notaron, o si lo hicieron, esbozaron sonrisas corteses y se dedicaron a asuntos más importantes, como buscar la hielera con las bebidas. Pero cuando mi padre llegó, tarde, como de costumbre y ya con 3 cervezas de por medio, según lo indicaban sus mejillas sonrojadas, todo cambió. Los ojos de Ricardo se fijaron de inmediato en mi pecho, centrando su atención en la etiqueta con una precisión casi láser. Su rostro se abrió en una amplia sonrisa antes de estallar en esa risa inconfundible y sonora que me avergonzó en actos escolares durante mi infancia. «Que es verdad, jajaja», tronó, dándose una palmada en la rodilla. «Y mi Alice no sabría cocinar ni para salvarle la vida. ¿Recuerdas aquel día de Acción de Gracias cuando incendiaron la cocina al intentar descongelar un pavó?» El ambiente no quedó en silencio. Las conversaciones continuaban en pequeños grupos, pero varias miradas se volvieron en mi dirección. La madre de Marcos, Elena, me lanzó una mirada de simpatía antes de ocuparse de reacomodar los postres. Mientras tanto, Marcos, de pie junto a la chimenea con su compañero de universidad, David, se unió a la carcajada de mi padre. «La alarma de humo es nuestra campana de cenar», gritó, levantando su cerveza en un brindis burlón. «Me casé con ella por su inteligencia, no por sus dotes culinarias». Las risas se extendieron por la sala. Con cada carcajada, cada mirada divertida, me fui haciendo cada vez más pequeña. La etiqueta en mi pecho parecía crecer, convirtiéndose en algo más que un pedazo de papel. Era un letrero luminoso que anunciaba mi supuesta ineptitud. Ya no se trataba solo de la cocina, era la acumulación de todos los fracasos en los que, a lo largo de mi vida, había dejado de estar a la altura de las expectativas. Me quedé paralizada, con la sonrisa fija en mi rostro. Los recuerdos se sucedían, mi padre criticando mis proyectos artísticos en el instituto, mi madre, antes de irse cuando yo tenía 16 años, suspirando ante mis inútiles intentos de maquillarme, y Marcos apartándome las tareas en la cocina tras otro desastre en la cena. Cada memoria era un ladrillo más en el muro de vergüenza que se erigía en mi interior. Mi padre se separó de la pared donde se apoyaba y se acercó, con la botella de cerveza aún colgando de sus dedos. «¿Sabes cuál es tu problema, Alice? Que nunca supiste reírte de ti misma». Extendió el dedo índice y movió la etiqueta como si fuera insignificante. «Siempre tan seria con todo. Tu madre era igual». La comparación con mi madre, que había abandonado la familia para huir con un instructor de yoga en Sevilla, dolió como sal en una herida abierta. «Yo creo que es gracioso», logré decir, aunque mi voz sonaba lejana para mis propios oídos. «Esa es la actitud», replicó mi padre, con un aliento agrio por el alcohol. «Marcos necesita a alguien que sepa reírse de sí misma, Dios sabe que todos nos reímos de eso».
De mí, quieres decir, contesté sin poder detener las palabras. El semblante de mi padre se oscureció ligeramente, esa señal de advertencia que presagiaba que estaba a punto de cruzar una línea. No te pongas sensible ahora. Hoy es el cumpleaños de Marcos. Sí, Al, relájate, intervino Marcos desde el otro lado de la sala, ajeno a las tensiones entre mi padre y yo. Solo estamos bromeando. Sara se acercó a mi codo, apretándome el brazo en lo que pudo haber sido un gesto de apoyo o de advertencia. Aunque Alice hizo un pastel increíble, comentó, pero la frase quedó flotando en el aire, sin ser una disculpa ni una defensa suficiente. Miré a mi alrededor y, de repente, vi todo con dolorosa claridad, la leve compasión en los ojos de Elena, como el compañero de Marcos, jefe, examinaba su teléfono con esmero para evitar la incómoda escena, la diversión apenas disimulada en el rostro de David. Me había convertido en la broma de la fiesta, en el remate que todos esperaban que yo aceptara con risa. En ese instante crucial comprendí que había cruzado un umbral invisible. La etiqueta en mi pecho ya no se refería únicamente a mi cocina, representaba años de humillaciones pequeñas, de chistes a mi costa, de ser el miembro de la familia que todos podían mofarse sin que yo reaccionara. ¿Alice? La voz de Marcos irrumpió en mis pensamientos. Se había acercado, quizá percibiendo que algo había cambiado. La preocupación se reflejaba genuinamente en su mirada, pero era insuficiente. ¿Estás bien? Encontré su mirada y vi en ella una confusión sincera. Realmente no entendía lo que estaba ocurriendo, la profundidad de esa herida, como las risas y burlas se habían acumulado a lo largo de los años hasta llegar a este insoportable momento. Y esa realización, que mi propio esposo no veía el dolor detrás de mi sonrisa, fue quizás el golpe más devastador de todos. Estoy bien, mentí, con las palabras atoradas en mi garganta. Pero no estaba bien. Nada de ese día volvería a ser normal. El pastel de cumpleaños quedaría sin cortar, las velas sin encender. Los regalos cuidadosamente envueltos permanecerían sellados, al menos por ahora. Porque en ese instante, rodeada de unas risas que se sentían como 1000 pequeñas dagas, comprendí que la persona que debía cambiar no era yo. Con un arrebato de desafío que hasta a mí me sorprendió, levanté la mano y desgarré la etiqueta de mi pecho de un solo y enérgico movimiento. El adhesivo tiró de mi piel, dejando un leve escozor, un dolor diminuto que, de algún modo, aclaró todo lo demás. El papel barato se arrugó entre mis dedos mientras las conversaciones se apagaban a mi alrededor. Incluso la lista de jazz que Marcos había seleccionado para la fiesta pareció desvanecerse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. ¿Alice? La voz de Marcos había perdido su tono jovial. Dejó su cerveza sobre la repisa de la chimenea con un suave tintineo que resonó en el repentino silencio. La sonrisa de mi padre vaciló, tornándose en algo defensivo. Vamos, solo era una broma, dijo con la voz algo arrastrada. Bajé la mirada hacia la etiqueta arrugada en mi mano. La peor cocinera del mundo. 4 pulgadas de papel que, de alguna manera, condensaban años de menosprecio en 3 simples palabras. Sin decir nada, caminé hacia la chimenea de gas, presioné el botón de encendido y dejé caer la etiqueta en las llamas. Se retorció y se ennegreció al instante, desapareciendo en cuestión de segundos. ¿Qué demonios te pasa, Alice? Marcos dio un paso al frente, con el rostro teñido de confusión. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me había pasado? Quizás claridad. O quizás simplemente el peso de mantener las apariencias se había vuelto demasiado para soportar. Me giré para enfrentar a los presentes, notando como algunos miraban abiertamente y otros evitaban cuidadosamente mi mirada. Me voy, dije, con la voz sorprendentemente firme. Esas palabras me sonaban extrañas. Yo no era de las que armaban escándalos o abandonaban las fiestas. Yo era Alice Cooper, de Soltera Harding, la responsable, la equilibrada, la que siempre calmaba las aguas cuando otros se alteraban. «Te vas», replicó Marcos, acercándose. «Alice, no seas dramática. Es mi cumpleaños». «Sí, lo es», asentí. «Y espero que lo disfrutes. Pero yo no puedo quedarme aquí en este momento». Mi padre resopló. «Esto es ridículo. Te estás avergonzando». «No, papá.
Por una vez, estoy viendo las cosas con claridad. Cogí mi bolso, que colgaba del perchero junto a la puerta. Saldré a caminar. No me esperes. Ya se oían los murmullos cuando me dirigía a la salida. Sara llamó mi nombre, con voz vacilante. Capté la mirada de Elena al alcanzar la manija. Algo parecido al respeto se reflejó en sus ojos. Ella había estado casada con el padre de Marcos durante 43 años, y de repente me pregunté cuántas etiquetas había soportado sin quejarse. El aire de abril me golpeó como una revelación al pisar el porche. El sol de la tarde dibujaba largas sombras sobre los cuidados jardines de la urbanización en la calle Robles. El vecindario estaba tranquilo a esa hora, los niños en actividades extracurriculares y la mayoría de los adultos aún ausentes tras la jornada laboral. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma a césped recién cortado y a lluvia lejana. Cada paso por el camino de ladrillo se sentía trascendental, como si dejara atrás algo mucho más que una fiesta de cumpleaños. Mis zapatos cómodos apenas hacían ruido sobre el pavimento al llegar a la acera y girar hacia la izquierda, alejándome del cul-de-sac, rumbo al pequeño parque a 3 cuadras. Esperé, medio segura de que oiría la puerta abrirse detrás de mí, que Marcos me llamaría o que se escucharían pasos apresurados intentando alcanzarme. Pero solo había silencio en la casa de estilo colonial, con sus alegres persianas azules y macizos parterres de flores. La fiesta seguía sin mí. Claro que así era. El espectáculo debía continuar, y yo había sido solo un papel secundario en la producción, la esposa responsable que preparaba la comida, limpiaba al final y reía junto con los chistes a su costa. El peso de mi móvil en el bolso de repente cobró significado. ¿Llamar a alguien? ¿Pero a quién? Mi amiga más cercana, Jenny, se había mudado a Sevilla el año pasado y, a pesar de las promesas, nos habíamos distanciado. Mi hermana menor, Maya, andaba de viaje por Europa, inalcanzable salvo por esporádicos correos electrónicos desde cafés con internet. Mi madre, esa opción ni se pensaba. Así que seguí caminando. Pasé por la casa de los Hernández, donde su labrador dorado ladraba un saludo familiar desde detrás de la cerca. Crucé la esquina donde los gemelos de los O'Malley habían puesto un puesto de limonada el fin de semana pasado. Pasé junto a los buzones comunitarios, donde los vecinos se reunían para intercambiar saludos y chismes locales. El parque Calle del Arce apareció al frente, su entrada marcada por altos robles y un cartel de madera desgastado por los inviernos de la región. El patio infantil estaba desierto a esa hora, con los columpios balanceándose suavemente con la brisa. Me dirigí a un banco con vista a un pequeño estanque con patos y me senté, dejando que la adrenalina se desvaneciera. ¿Qué había hecho? La idea me golpeó como un puñetazo, haciéndome encorvar. Había abandonado la fiesta del cumpleaños de mi esposo. Lo había dejado solo para explicar a amigos y familiares por qué su esposa había perdido de repente el control por una simple broma. ¿Qué pasaría cuando volviera a casa? Las preguntas giraban en mi mente, haciéndome sentir mareada de incertidumbre. Pero, bajo la ansiedad, otra emoción empezaba a brotar, algo que se parecía peligrosamente al alivio. Durante 12 años de matrimonio, había sido la pacificadora, la que tragaba heridas y decepciones para mantener la calma. Me había acostumbrado tanto a las pequeñas humillaciones, a las bromas inofensivas, que dejé de notarlas. O tal vez, simplemente, dejé de permitirme sentir su impacto. Recordé el día de mi boda, como mi padre había bromeado durante su brindis que Marcos necesitaría paciencia, ya que yo había heredado el carácter difícil de mi madre. Como las risas me inundaron mientras yo, con mi vestido blanco y la sonrisa fija, sostenía la mano de Marcos bajo la mesa. ¿Acaso él trataba de apoyarme o me instaba a tomar la broma con calma? Ya no lo recordaba. El sol comenzaba a descender, derramando su luz dorada sobre la superficie del estanque. Un par de ánades deslizándose serenamente dejaban ondulaciones a su paso. Qué simple parecía su mundo, buscar comida, construir nidos, criar patitos. Sin fiestas de cumpleaños con etiquetas burlonas, sin padres con aliento alcohólico diciéndote que te relajaras, sin esposos que no comprendieran cuando una broma dejaba de ser graciosa. Por primera vez en años. Me permití imaginar una vida diferente. No necesariamente sin Marcos, a pesar de todo, lo amaba, sino una vida en la que no fuera constantemente menospreciada.
Una vida en la que mis sentimientos importaran tanto como la comodidad de los demás. Una vida en la que solo era una broma no sirviera para excusar un dolor genuino. Noté que mis manos ya no temblaban. Mi respiración se había calmado. El pánico que sentí al partir se disipaba, reemplazado por una extraña serenidad. Pase lo que pase a continuación, si volvía a casa enfrentando acusaciones airadas o preocupaciones sinceras, yo había tomado una decisión. Una pequeña, quizá, pero significativa a su manera. El sonido distante de la risa de unos niños atrajo mi atención hacia el otro extremo del parque, donde una familia alimentaba a los patos a pesar del cartel de no alimentar a la fauna. El padre levantaba a su pequeña sobre sus hombros mientras la madre tomaba una foto con su móvil. Ese momento simple y genuino, sin las subcorrientes de burla o juicio, me hizo cuestionar, ¿era eso lo que quería? No necesariamente una familia. Marcos y yo habíamos decidido hace años que los hijos no estaban en nuestros planes, sino esa sencillez. Esa alegría sin complicaciones. La libertad de ser imperfecta sin convertirte en el chiste. Conforme el crepúsculo se asentaba en el parque, me di cuenta de que llevaba casi 2 horas allí. Mi móvil seguía inerte en el bolso. Ni una sola llamada ni mensaje. Probablemente la fiesta continuaba, fluyendo a mi alrededor como el agua que se desliza sobre una piedra. Me levanté, estiré mis rígidos músculos y emprendí el camino de regreso, no para reintegrarme a la celebración, sino para enfrentar lo que me aguardaba en casa. Con cada paso sentía tanto la tristeza de lo perdido como la tenue esperanza de lo que se podía recuperar. Mi corazón latía con una determinación feroz, desconocida pero bienvenida, la determinación de redescubrirme más allá de las crueles etiquetas impuestas por mi familia. Los días posteriores al cumpleaños de Marcos transcurrieron en cámara lenta, cada hora estirándose en lo que parecía una eternidad. Nuestra casa colonial de 3 dormitorios en la calle Robles, antes un santuario de confort predecible, se había transformado en un campo de batalla de tensiones no expresadas y evasiones cuidadosas. Marcos y yo nos movíamos alrededor como bailarines cautelosos, manteniendo rutinas intactas pero vacías, desayunos en la isla de la cocina, el intercambio de llaves del coche. Besos breves que se posaban en las mejillas en lugar de los labios. Cuando regresé del parque aquella tarde, la fiesta estaba llegando a su fin. Algunos invitados se habían quedado en pequeños grupos, Sara y su esposo Tom conversando en voz baja con el compañero de Marcos, mi padre desplomado en un sillón con un vaso de whisky casi vacío apoyado en su rodilla. Marcos alzó la vista al verme entrar, su expresión una mezcla compleja de alivio, irritación y algo que no lograba identificar. Tal vez, compasión. Ella vuelve, anunció mi padre, con la voz ligeramente arrastrada. ¿Ya terminó su espectáculo de reina del drama? Marcos le lanzó una mirada de advertencia. Ahora no, Ricardo. Simplemente, me quité el abrigo, lo colgué en el armario y comencé a recoger platos y vasos abandonados, sin decir palabra. Los pocos invitados que quedaban se fueron poco después, murmurando despedidas torpes y evitando el contacto visual directo. Sara intentó abrazarme, susurrando, llámame mañana antes de seguir a Tom por la puerta. Aquella noche, Marcos y yo dormimos con una separación de 30 centímetros, un silencio más profundo que cualquier discusión. 3 días después, ese silencio se había convertido en una tercera presencia en nuestro matrimonio, constante y asfixiante. Me movía por la rutina diaria en piloto automático, enseñando con entusiasmo forzado mis clases de inglés en el Instituto Westfield. Corrigiendo exámenes en la mesa del comedor mientras Marcos trabajaba hasta tarde en su despacho, preparando comidas que en su mayoría quedaban sin terminar. Esa mañana, mientras lavaba los platos del desayuno en la cocina, Marcos finalmente rompió el patrón. Tenemos que hablar de lo que pasó, Alice. Su voz era cuidadosamente neutra, como la que emplea al tratar con clientes difíciles. Apagué el agua y me sequé las manos con un paño, ganándome tiempo para recomponerme. Sí, supongo que debemos hacerlo. Se recostó contra la encimera, sosteniendo su taza de café entre las palmas. La luz matinal destacaba las nuevas líneas alrededor de sus ojos, y las canas que empezaban a asomar en las sienes, evidencias del último año. A sus 42 años, Marcos aún conservaba ese encanto natural que me atrajo cuando nos conocimos en una fiesta de inauguración en casa de un amigo en común hace 15 años.
Su sonrisa siempre había sido su arma más poderosa, desarmante y genuina. Pero ahora no sonreía. Me avergonzaste. Esas palabras cayeron entre nosotros como piedras. Era mi cumpleaños, Alice. Estaban mis amigos. Mis padres. Doblé el paño con meticulosa precisión, alineando cada esquina. Yo te avergoncé a ti. Sí. Al largarte así. Todo lo de la etiqueta, solo fue una broma. ¿Una broma? Repetí, probando el peso de la palabra. Como cuando tu madre comentó lo limpia que estaba la casa y tú dijiste, no te preocupes, no es habitual. O cuando tus amigos de la uni preguntaron por nuestras vacaciones y dijiste que yo era demasiado rígida para disfrutar algo espontáneo. ¿Esos chistes? La expresión de Marcos se tensó. Eso es distinto. Estás siendo exageradamente sensible. ¿Lo estoy, o es que ya alcancé mi límite para hacer el remate? Dejó su taza sobre la encimera de granito con un clic seco. Alice, esto no eres tú. Nunca te he visto así. Tal vez ese sea el problema, dije en voz baja. Quizás debí ser así hace mucho tiempo. Nos miramos a lo largo de la isla de la cocina, la distancia entre nosotros abriéndose como un abismo. El reloj de pared, un regalo de boda de sus padres, marcaba los segundos de este silencioso enfrentamiento. Tengo que ir a trabajar, dijo finalmente Marcos, mirando su reloj. ¿Podemos continuar esto esta noche? Asentí, incapaz de hablar sin que mi voz se quebrara. Él titubeó, luego cruzó la cocina para depositar un beso mecánico en mi frente antes de tomar su maletín y dirigirse a la puerta. Después de que se fue, llamé al instituto para reportarme enferma por primera vez en 3 años. La voz de Dorotea, nuestra asistente administrativa, transmitió una preocupación educada cuando dije que tenía migraña. Cuídate, Alice. Esos alumnos de octavo sobrevivirán sin Shakespeare por un día. La casa vacía me abrumaba, cada rincón recordándome la vida que Marcos y yo habíamos construido. Las fotos de la boda. En la repisa de la chimenea. La colección de imanes en el frigorífico de los lugares que habíamos visitado. Los cojines que elegí para combinar con las cortinas que él tanto insistió en tener. Mi padre dejó un mensaje de voz la mañana siguiente a la fiesta. Alice, soy papá. Mira, creo que exageraste, pero lamento haberte molestado. Llámame. Sin reconocer el patrón profundo, sin admitir su papel en mi humillación. Solo una disculpa superficial, destinada a aplacar hasta la próxima vez. No lo llamé. En cambio, pasé el día recorriendo la casa como una extraña, viéndola con otros ojos. En el despacho, abrí cajones y archivadores, descubriendo piezas olvidadas de mí, un manuscrito a medio terminar de cuando intenté escribir una novela juvenil hace 5 años. Bocetos para un diseño de jardín que Marcos descartó por ser demasiado ambicioso. Folletos de un máster en literatura que consideré pero abandoné cuando Marcos señaló lo impracticable del gasto. Cada sueño abandonado, cada deseo reprimido, era testimonio de la lenta erosión de mi ser que había ocurrido de forma tan gradual que apenas lo noté. Como el agua que, año tras año, desgasta la piedra hasta desdibujar su forma original. Aquella noche, cuando Marcos volvió a casa, me encontraba sentada en la mesa del comedor con un bloc de notas lleno de columnas ordenadas. ¿Qué es todo esto?, preguntó, aflojándose la corbata al dejar su maletín. He estado pensando todo el día, dije. En nosotros. En mí. Él suspiró, pasando la mano por su cabello. Alice, mira, lamento lo de la fiesta. Se salió de control. Pero tienes que admitir que tu reacción fue extrema. ¿Lo fue, o es simplemente la primera reacción sincera que he tenido en años? La conversación que siguió fue dolorosa en sus revelaciones, no solo por el desprecio casual de Marcos hacia mis sentimientos, sino por mi propia complicidad en mi menosprecio. Como había tragado herida tras herida, interpretando el amor como acomodación, confundiendo la labor de pacificadora con la de compañera. No sabía que te sentías así, dijo Marcos en un momento, con voz apagada. Tampoco me dejé sentirlo, confesé. Hablamos hasta la medianoche, agotándonos en verdades. No surgieron soluciones mágicas, ni curaciones repentinas, pero algo cambió entre nosotros, un reconocimiento que ya no podía ser ignorado.
Los días siguientes estuvieron marcados por intentos cautelosos de cambio. Marcos se contuvo antes de hacer una broma a mi costa durante una llamada con su hermano. Yo alzaba la voz cuando él tomaba decisiones sin consultarme. Pequeños ajustes, tentativos e imperfectos, pero notorios. Mi padre, en cambio, fue menos flexible. Cuando vino a cenar el fin de semana siguiente, un encuentro incómodo que Marcos insistió en realizar para aclarar el ambiente, su comportamiento oscilaba entre chistes defensivos y silencios hoscos. No entiendo qué ha cambiado, se quejaba durante el postre. Antes sabías reírte, Alice. Igual que tu madre, antes de tener todas esas ideas locas en la cabeza. La comparación con mi madre, quien se marchó cuando yo tenía 16, harta de las constantes humillaciones de mi padre, flotaba en el aire. Quizás ella no estaba loca, dije suavemente. Quizás simplemente llegó a su límite. El rostro de mi padre se oscureció. ¿Así que esto es lo que es? ¿Que te vas a ir como ella? No, papá. No estoy amenazando con nada. Solo digo que ahora la entiendo mejor. La velada terminó temprano, con mi padre rechazando el café y poniendo excusas sobre una mañana temprana. Mientras Marcos lo despedía, pude escuchar murmullos en la puerta. Se le pasará esta fase, dijo mi padre con seguridad. Alice siempre ha sido sensible, pero se recupera. La respuesta de Marcos fue demasiado baja para distinguirla, pero al volver a la cocina, su rostro parecía pensativo. ¿Qué le dijiste?, pregunté mientras cargábamos el lavavajillas. La verdad, respondió después de un momento. Que no creo que esto sea una fase, y que quizá debería reconocer que tienes razón. La confesión me sorprendió. ¿Podría ser que Marcos empezara a ver más allá de su propio punto de vista? ¿O sería solo otro ajuste temporal para suavizar aguas turbulentas? Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, me miré en el espejo del baño, realmente me vi por primera vez en años. La mujer que me devolvía la mirada tenía líneas de preocupación entre las cejas y una cierta cautela en los ojos, pero también se vislumbraba en ellos una chispa de rebeldía largamente dormida. Pensé en las 117 llamadas perdidas que llegarían en los días siguientes, en los enfrentamientos que aún tendría que enfrentar, en el largo e incierto camino hacia mi recuperación. El viaje no sería fácil ni directo. Algunas relaciones podrían no sobrevivir. Pero al recostarme junto a mi esposo, manteniendo la cuidadosa distancia que había definido nuestras noches desde la fiesta de cumpleaños, sentí el primer destello de lo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La certeza de haber tomado una posición, aunque pequeña, contra una vida de menosprecio me dio una fuerza frágil. Mañana traería sus propios desafíos, oportunidades para crecer o para retroceder. Pero esa noche, en la oscuridad silenciosa de nuestro dormitorio, me permití creer que el cambio, un cambio real y duradero, podría ser posible. 2 días después de la cena con mi padre, me encontré sola nuevamente en la casa. Marcos se había ido a una conferencia de 3 días en Zaragoza, un viaje planeado meses atrás que ahora se sentía como un respiro bienvenido ante la atmósfera tensa en casa. Había pasado la mañana corrigiendo ensayos persuasivos de mis alumnos de octavo, bolígrafo rojo en mano, intentando concentrarme en los argumentos adolescentes sobre uniformes escolares y comida de cafetería, en lugar de en los estragos de mi vida personal. La primera llamada llegó poco después de las 11. La ignoré, pensando que era otra verificación de Marcos. Había estado llamando varias veces al día desde que se marchó, nuestras conversaciones torpes pero cordiales, ambos esforzándonos por sonar normales. Cuando el móvil volvió a sonar 5 minutos después, miré la pantalla y me quedé helada. Maya. Mi hermana no había llamado en meses. Nuestra relación siempre había sido complicada, ella era 7 años menor, nacida cuando el matrimonio de nuestros padres ya se desmoronaba, y había sido mayormente criada por mí tras la partida de mamá. Nos queríamos intensamente pero a distancia, su espíritu libre tan fascinante como frustrante frente a mi enfoque más estructurado de la vida. Maya, contesté, sin poder ocultar la preocupación en la voz. ¿Está todo bien? Alice. Su voz llegaba agitada y entrecortada por la mala conexión. Por fin. He estado tratando de localizarte durante horas. Con distintos teléfonos, distintos números. El wifi del albergue se corta constantemente.
¿Horas? Solo vi 2 llamadas perdidas. No, quiero decir, toda la mañana. Desde que Tara me llamó. ¿Tara? Mi tía, la hermana de mi madre, que vivía en Valencia y con quien me ponía en contacto quizá una vez al año en Navidad. ¿Por qué te llamaría Tara? Porque papá la llamó buscando el número de mamá, y Tara se asustó y me llamó, y he estado tratando de entender qué pasa, porque, según Tara, papá estaba realmente alterado por algo. Las palabras salían de forma acelerada, con la inconfundible manera de Maya de conectar ideas sin orden. Me hundí en una silla de la cocina, confundida. ¿Papá llamó a Tara buscando a mamá? Sí, y no es raro, que después de, ¿qué?, 15 años sin hablarle a mamá. Y de repente está desesperado por contactarla. Tara, claro, no le dio el número, pero me llamó destrozada, y cuando no pude localizarte, empecé a preocuparme de que algo terrible hubiera pasado. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Por qué querría papá contactar de repente a mamá después de tanto tiempo? Había pasado años criticándola, usando su partida como prueba de la inestabilidad y deslealtad femenina. La ironía de sus acciones a la luz de nuestras recientes conversaciones no se me escapó. Nada terrible pasó, aseguré a Maya. Papá y yo tuvimos un desacuerdo. En la fiesta de cumpleaños de Marcos, y luego otra vez en la cena hace unos días. ¿Un desacuerdo? Eso no suena a ti. Maya me conocía demasiado bien. Tú nunca discutes con papá. Solo sonríes y aguantas lo que te echa. La cruda verdad me dolió por su precisión. Pues esta vez lo hice. Tras prometerle que la llamaría con más detalles cuando tuviera mejor señal, colgué y revisé mi registro de llamadas. Para mi asombro, había 17 llamadas perdidas de números desconocidos, todas de esa mañana. ¿Realmente Maya había probado tantos teléfonos diferentes? Mi móvil volvió a vibrar casi de inmediato. Un número con código de área de Connecticut. Dudé, luego contesté. Hola. ¿Alice? Soy Sara. Gracias a Dios contestaste. La voz de mi cuñada sonaba con una urgencia inusual. Al fondo se oían sonidos que parecían provenir de un hospital, anuncios apagados, el chirrido de zapatos de suela de goma sobre linóleo. Sara, ¿qué pasa? ¿Es Marcos? No, Marcos está bien. Es tu papá. Está en el Hospital Universitario La Paz, en Nueva York, en una sala de observación. Tuvo algún tipo de episodio esta mañana. Mi estómago se hundió. ¿Episodio? ¿Qué quieres decir? ¿Un infarto? Los médicos aún no lo saben con certeza. Ahora está estable, pero pidió verte. He estado llamando a tu móvil durante horas, pero se fue siempre al buzón de voz. Al final, convencí a Tom para que me llevara aquí, ya que ni tú ni Marcos podíamos localizarte. Revisé mi móvil, perpleja. No tengo ninguna llamada perdida tuya. Qué raro. Debo haber llamado al menos 20 veces. De todos modos, ¿puedes venir? Está muy alterado. Aturdida, prometí salir de inmediato, agarré mi bolso y llaves, y me dirigí al garaje. El viaje desde nuestro suburbio madrileño hasta Nueva York tomaría al menos 2 horas y media, más si el tráfico era pesado. Al incorporarme a la autopista, mi móvil comenzó a sonar sin cesar, notificaciones de mensajes y llamadas acumulándose de golpe, como liberadas de algún purgatorio digital. En la siguiente área de descanso, me detuve y revisé con incredulidad. Eran 117 llamadas perdidas en total, de varios números: Sara, los vecinos de papá, su amigo del club de bolos, llamadas de Maya desde distintos números internacionales, e incluso los padres de Marcos. Mensajes de texto que iban desde un hola Alice, llámame cuando puedas, hasta un urgente por favor, llama ya, emergencia. ¿Qué le pasaba a mi móvil? ¿Por qué no habían llegado antes? Intenté llamar a Marcos, pero solo obtuve su buzón. Probablemente estaba en sus sesiones de la conferencia. Dejé un mensaje breve explicando hacia dónde me dirigía, y volví a la autopista, con los nudillos blancos sobre el volante. Las millas se fundían mientras mi mente divagaba entre posibilidades. ¿El episodio de papá tenía que ver con nuestro desacuerdo? ¿Era alguna manipulación para forzar una reconciliación?
¿O estaba realmente enfermo? El enredo de emociones que sentía, preocupación, presentimiento, culpa, sospecha, me hacía sentir náuseas. El imponente Hospital La Paz de Nueva York se alzaba frente a mí mientras entraba al aparcamiento de visitantes. La mujer en recepción me indicó la unidad cardíaca en el cuarto piso, donde encontré a Sara paseando de un lado a otro en la sala de espera, con su normalmente perfecto cabello rubio despeinado y ojeras marcadas. Alice. Menos mal que llegaste, me abrazó brevemente. Lo han trasladado a una habitación privada para observación. El doctor dice que no fue un infarto, sino una reacción al estrés. Su presión arterial se disparó. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté mientras me conducía por un pasillo de puertas idénticas. No estoy muy segura. La señora Johnson me llamó esta mañana diciendo que papá se desplomó en su entrada al recoger el periódico. Para cuando llegó la ambulancia, estaba consciente pero desorientado, insistiendo en que necesitaba hablar urgentemente con mamá. Las piezas empezaron a encajar, la caída de papá, su repentino deseo de contactar a mamá, y la avalancha de llamadas tratando de localizarme. La habitación de papá estaba tenuemente iluminada, con monitores que emitían pitidos suaves junto a su cama. Se veía más pequeño, casi insignificante contra las sábanas blancas, con una vía intravenosa serpenteando por su brazo. Sus ojos estaban cerrados, pero se abrieron ligeramente al entrar. Alice. Su voz era ronca pero clara. Ya era hora de que aparecieras. Incluso en la cama del hospital, logró hacerme sentir que yo era la culpable. Sara me apretó el brazo y murmuró algo sobre pedir café, dejándonos en soledad. ¿Qué pasó, papá? Me acerqué a la silla junto a su cama, dudando en tomar su mano. Ni idea. Un minuto estoy leyendo el diario y al siguiente, me encuentro en el suelo con la señora Martha Johnson llamando al 112. Hizo un gesto de desdén, aunque la línea intravenosa tiraba de su muñeca. Estos médicos se están pasando. Estoy bien. Dijeron que estabas buscando a mamá. Sus ojos se apartaron de los míos. Cuando te meten un montón de medicamentos, uno dice cosas disparatadas. Papá. ¿Qué? Se puso a la defensiva, con un tono que me resultaba familiar. ¿Por qué intentabas contactar a mamá, después de tantos años? Se quedó mirando el techo, mascullando. Finalmente, suspiró. He estado pensando en lo que dijiste. En que ella había llegado a su límite. La confesión flotó entre nosotros, frágil e inesperada. Y, insistí. Cuando se quedó en silencio. Y nada. Solo pensé que quizás debía escuchar su versión. Después de tanto tiempo. Miró hacia mí, luego se desvió. Los médicos dicen que el estrés pudo haber contribuido a lo que fuera que pasó. Me hizo pensar en muchas cosas. La vida es demasiado corta para tanta mierda. No fue exactamente una disculpa o un reconocimiento, pero viniendo de papá, fue sísmico. Me recosté, tratando de asimilarlo. Llamé a Tara, continuó, tu tía. Pensé que quizá tenía el número de mamá. Lo sé. Ella llamó a Maya, que trató de contactarme. Y aparentemente, casi todos los que conocemos. Le mostré el registro de llamadas en mi móvil. Algo raro pasaba con mi teléfono. Las llamadas empezaron a llegar solo cuando ya estaba en camino. Entrecerró los ojos al mirar la pantalla. La tecnología, nunca confíes en ella. Luego, inesperadamente, lo siento por lo de la fiesta, Alice. Me pasé. La sencilla admisión, dicha de manera tosca pero sincera, me tomó desprevenida. ¿Era este el mismo hombre que tan casualmente había desestimado mis sentimientos días atrás? ¿O es que el susto de salud realmente le había movido algo? Como si leyera mis pensamientos, añadió, nada como pensar que te mueres para reconsiderar ser un imbécil. Una risa sorprendida se escapó de mí. ¿Es ese un diagnóstico oficial, acute imbecilidad? Él se rió, luego hizo una mueca. No me hagas reír. Me duelen las costillas por el RCP. Cayó el silencio, marcado solo por el constante pitido de los monitores. Fuera de las ventanas del hospital, la tarde en Nueva York se fundía en anochecer, las sombras alargándose sobre el aparcamiento.
¿Quieres que intente conseguirte el número de mamá?, pregunté al fin. Él dudó, luego negó con la cabeza. No. No todavía. Quizá nunca. Solo pensar en ello fue suficiente para mandarme aquí. Hizo un gesto hacia la habitación. Paso a paso, ¿vale? Paso a paso, en efecto. Mientras Sara volvía con café y noticias de que Marcos venía de camino, según mi mensaje, había abandonado inmediatamente su conferencia. Me pregunté qué significarían esos pequeños cambios para todos nosotros. El camino por delante era incierto, lleno de emociones complejas y años de patrones por deshacer, pero algo había cambiado indudablemente. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas venecianas de la habitación de papá, proyectando sombras a rayas sobre su figura adormecida. Había pasado la noche en la butaca de vinilo junto a su cama, con el cuello rígido y la mente a mil. Marcos había llegado tarde la noche anterior, con el rostro marcado por la preocupación, por mí o por papá, no estaba del todo segura. Insistió en alojarse en un hotel cercano en lugar de regresar a Madrid, pero yo decidí quedarme en el hospital, con una parte de mí negándose a dejar solo a papá a pesar de nuestra historia complicada. «Te ves fatal», comentó papá al despertar, con voz ronca por el sueño. «Buenos días para ti también». Me enderecé en la silla, adolorida por la rigidez de la espalda. «No tenías por qué quedarte». «Lo sé». Me observó por un momento, luego preguntó, ¿dónde está Marcos? «En el hotel. Llegará pronto». Miré mi reloj, las 7:15 de la mañana. El doctor debería pasar esta mañana. Dicen que, si los análisis están bien, te darán de alta. Papá asintió y señaló la mesita de noche donde reposaba una jarra de plástico con agua. Le serví una taza y se la entregué, rozándonos los dedos brevemente. «Tu madre solía hacer eso», dijo inesperadamente. «Permanecer en el hospital de noche. Cuando te sacaron las amígdalas. Cuando Maya se rompió el brazo al caerse de aquel árbol del patio». La mención de mi madre, dicha sin la habitual amargura, me pilló desprevenida. «Lo recuerdo», dije con cautela. Antes de que pudiera responder, golpeó la puerta con decisión y apareció la doctora Patel, una mujer menuda de mirada inteligente y carácter firme. «Buenos días, señor Harding, ¿cómo se siente hoy?». Mientras revisaba los signos vitales de mi padre y estudiaba sus informes de la noche, salí al pasillo para llamar a Marcos. Contestó al primer timbre. «¿Cómo está?». «Mejor, creo. La doctora está con él ahora». «¿Y tú, cómo estás?». La pregunta, formulada con genuina preocupación en lugar de ser un formalismo, apretó mi garganta de forma inesperada. «Estoy bien». «Cansada». «Ha sido extraño». «Voy para allá ahora, ¿quieres que te lleve algo, café, desayuno?». «Café sería perfecto». «Gracias». Cuando Marcos llegó, equilibrando una bandeja de cartón con 3 cafés y una bolsa de papel que desprendía un aroma a canela prometedor, la doctora Patel confirmó que papá podría ser dado de alta esa tarde. Su episodio fue diagnosticado como un ataque de pánico combinado con síncope vasovagal. Esencialmente, el estrés extremo provocó una caída temporal de la presión arterial y el ritmo cardíaco. «Ataque de pánico», repitió papá con incredulidad. «Yo no me asusto». «El cuerpo a veces tiene otros planes, señor Harding», replicó la doctora con una leve sonrisa. «Recomiendo un seguimiento con su médico de cabecera y, posiblemente, terapia para aprender a manejar el estrés». Ahora, mientras los 3 estábamos sentados en la habitación tomando café y mordisqueando unos pasteles de desayuno mediocres, un silencio incómodo se instaló. Fue Marcos quien finalmente lo rompió. «Entonces», dijo, quitándose las migas de los dedos, «¿qué sucede ahora?». Papá arqueó las cejas. «Me voy a casa. Intentaré no desplomarme de nuevo en la entrada. La vida sigue». Coloqué mi café con cuidado. Creo que Marcos se refiere a algo más. «Tenemos que hablar de todo. De los patrones en los que todos hemos caído». «Ahora». Papá parecía atrapado, mirando entre nosotros y la puerta, como calculando su escape. «No necesariamente en este mismo instante», concedí. «Pero sí pronto. Y no simplemente dejando pasar las cosas como siempre».
Marcos se movió incómodo en su silla. Alice y yo hemos estado hablando también. Sobre cómo nos comunicamos. Sobre cómo nos tratamos. La expresión de papá se volvió cautelosa. Ah, sí. No ha sido fácil, admití. Pero era necesario. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas y años de heridas acumuladas. Finalmente, papá suspiró. Cuando tu madre se fue, comenzó lentamente, no lo manejé bien. Lo sabes. Estaba enojado. Me sentí traicionado. Y yo, creo que descargué parte de eso sobre ustedes, las chicas. Fue lo más cercano que había llegado a reconocer la atmósfera tóxica que había invadido nuestro hogar tras la partida de mamá. Recordé las palabras punzantes, la actitud despectiva ante cualquier cosa que la recordara, y cómo alentaba las burlas de Marcos como si formara una alianza masculina contra la sensibilidad femenina. Sí, lo hiciste, asentí suavemente. Y aprendí a aceptarlo como normal. A esperarlo. Y luego me casé con alguien que, en cierto modo, continuó ese patrón. Marcos se estremeció pero no refutó. Durante las últimas semanas había hecho un esfuerzo genuino por reconocer cuando caía en actitudes despectivas, deteniéndose a mitad de frase con una mirada de sorpresa. Como si apenas se diera cuenta de un hábito de toda la vida. Papá se pasó la mano por la cara. Mira, no soy bueno con estas cosas de sentimientos. Nunca lo he sido. Tu madre solía decir que yo estaba emocionalmente estrecho. A pesar de todo, me sonreí al oír esa frase tan característica. Sonaba exactamente a lo que ella diría. Pero no quiero, empezó, luego se detuvo, aclarando la garganta. No quiero que lo de ayer se repita. Y no quiero que me mires como si te hubiera defraudado. ¿Cómo? Como si fuera algo que te ha decepcionado. Algo que ha fallado. La crudeza de su honestidad me dejó sin aliento. Por un momento, vi no a mi testarudo padre, sino a un hombre envejecido enfrentándose a su propia mortalidad y legado, preguntándose qué huella había dejado en la vida de sus hijas. No creo que seas un fracaso, papá, dije con cautela. Pero sí creo que todos tenemos patrones que debemos romper. Formas en las que nos hemos lastimado sin darnos cuenta. Marcos asintió, añadiendo, he estado leyendo desde la fiesta. Sobre dinámica familiar. Sobre estilos de comunicación. Su rostro se sonrojó ligeramente ante la admisión. Marcos siempre había descartado los libros de autoayuda como pop psicología sin sentido. ¿Leyendo? Papá se mostró sorprendido y ligeramente divertido. ¿Ahora te andan leyendo esos libros de sentimientos? Ha sido esclarecedor, y dijo Marcos, con un tono que mostraba lo incómodo que le resultaba esa nueva zona. Me hizo pensar también en cómo crecí. En la forma en que mi papá cerraba cualquier conversación que se volviera emocional. Le estreché la mano en silencio, reconociendo su esfuerzo. Habíamos pasado varias noches en las últimas semanas teniendo conversaciones dolorosas pero necesarias sobre nuestra relación, cómo nos comunicábamos, la dinámica de poder que se había formado, las pequeñas crueldades que habíamos normalizado. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó papá, con un tono cauteloso pero sin desestimar la idea. ¿Terapia de grupo, círculos de kumbaya? Quizás solo hablar, propuse. Hablar de verdad, no solo la superficie. Y escuchar también. 2 semanas después, nos reunimos en Aswords, un restaurante discreto en un barrio de las afueras de Madrid, con comedores privados y una reputación por la discreción. Maya había volado desde Barcelona, donde había pasado la última etapa de su aventura europea, y decidimos que un terreno neutral sería lo mejor para lo que prometía ser una conversación difícil. La pequeña sala revestida de madera se sentía a la vez íntima y formal, con una mesa redonda que lograba ser tanto acogedora como intimidante. Pedimos bebidas, vino para Maya y para mí, bourbon para papá, agua con gas para Marcos, quien se ofreció a conducir. Esto parece una intervención, comentó Maya, jugueteando nerviosamente con una de sus pulseras de plata. A sus 29 años, mi hermana tenía ese estilo bohemio sin esfuerzo que yo nunca había conseguido emular, cabello cobrizo despeinado, vestido vintage, y un aire de haber venido de algún lugar más interesante. No lo es, le aseguré. Es solo
Una conversación que hace tiempo necesitábamos tener. ¿Sobre mamá?, preguntó, lanzando una mirada a papá, que se tensó visiblemente. Sobre todos nosotros, interrumpió Marcos con soltura. Sobre los patrones en los que hemos caído. Sobre cómo nos hablamos o no nos hablamos. El camarero llegó con nuestras bebidas y nos detuvimos, alzando los vasos en un brindis torpe que nadie articuló. Luego, con un profundo suspiro, empecé. He estado pensando mucho en esa etiqueta de la fiesta de cumpleaños, dije, y en por qué me dolió tanto. No fue solo la broma en sí. Fueron años de sentirme menos, en pequeños detalles. Por parte de todos ustedes, en distintos momentos. Papá comenzó a objetar, pero Maya tocó suavemente su brazo. Déjala terminar, papá. Descrito momentos específicos, bromas que hirieron demasiado, comentarios despectivos que se quedaron en mi memoria, el efecto acumulativo de ser el miembro de la familia que todos se sentían en confianza para mofarse. Observé las expresiones en sus rostros, el reconocimiento creciente en los ojos de Maya, la incomodidad de papá, la realización de Marcos. Cuando terminé, un largo silencio se instaló. Entonces, inesperadamente, Maya habló. Antes te envidiaba, confesó. Siempre parecías tan segura, tan capaz. Después de que mamá se fue, tú tomaste las riendas, preparabas el almuerzo, te asegurabas de que la tarea estuviera hecha. Pensé, a nadie le afecta nada lo de Alice. No me di cuenta de que tú también estabas sufriendo. No dejé que nadie lo viera, admití. Pensé que tenía que ser la fuerte. Como tu madre, y dijo papá en voz baja. Ella tampoco mostraba debilidad. Hasta que ya no pudo soportarlo y se fue. La comparación flotó en el aire entre nosotros. Durante tanto tiempo intenté no parecerme a mamá en aquello que mi padre criticaba, su emotividad, sus exigencias irracionales, que sin darme cuenta había imitado su forma más dañina. Sufrir en silencio hasta llegar al límite. No quiero irme, dije, mirando fijamente a Marcos. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que todo está bien cuando no es así. Marcos asintió, con los ojos llenos de una extraña lucidez. No quiero que te vayas. Y yo no quiero ser el esposo que hace sentir a su mujer pequeña. Papá aclaró la garganta, visiblemente incómodo pero haciendo el esfuerzo. Nunca he sido bueno con estas cosas. Tu madre decía que tenía el rango emocional de una cucharita. Una leve sonrisa asomó en sus labios al recordar. Pero no quiero perderlas ni quedarme solo en otra habitación de hospital, preguntándome por qué ya no están. La conversación que siguió no fue perfecta. Hubo momentos defensivos, viejas heridas resurgiendo, patrones que se reactivaron. Pero también hubo escucha, de verdad, por primera vez en nuestra familia. Cuando llegó el postre, un pastel de chocolate compartido que a ninguno nos apetecía, Maya alzó su copa de vino. Por nuevos patrones, sugirió. Por la honestidad, añadió Marcos. Por la familia, gruñó papá. Levanté mi copa, sintiendo algo inédito en el pecho. No era exactamente esperanza, pero sí posibilidad. Por la sanación, y dije. Fuera del restaurante, mientras nos despedíamos, Maya a la habitación de invitados, papá a su piso en el centro, y Marcos y yo de regreso a nuestro hogar suburbano, me quedé un momento en el fresco aire nocturno, observando mi aliento formar pequeñas nubes en la oscuridad. La conversación no lo solucionó todo. Habrá recaídas, viejos hábitos volviendo, momentos de frustración y dolor aún por venir. Pero habíamos comenzado, al fin, a enfrentar juntos a nuestros demonios familiares en lugar de fingir que no existían. Y eso, pensé mientras la mano de Marcos se entrelazaba con la mía en la penumbra, era algo parecido al progreso. Con la llegada de la primavera transformándose en verano, trayendo días más largos y esa particular luz de la región que parece impregnarlos de posibilidades. En los 3 meses transcurridos desde la hospitalización de papá y nuestra reunión en Ashworth, pequeños cambios se acumularon como conchas en la orilla, modestos por sí solos, pero significativos en conjunto. Me senté en mi escritorio, en el estudio del segundo piso de nuestra casa, con la luz matutina entrando a raudales por la nueva ventana panorámica. La habitación,
que antes funcionaba como un cuarto de invitados casi olvidado, había sido transformada por Marcos y por mí en mi espacio para escribir, un proyecto que era al mismo tiempo un homenaje y una disculpa. Necesitas un lugar que sea solo tuyo, dijo mientras revisábamos muestras de pintura y catálogos de muebles. Un sitio para escribir tu libro. La novela juvenil que abandoné años atrás estaba abierta en mi portátil, el cursor parpadeando al final de un párrafo recién escrito. La había estado trabajando cada mañana antes de clases, recuperando ese impulso creativo que había estado dormido durante tanto tiempo. La historia había evolucionado desde su concepto original, ahora narraba a una adolescente que navegaba entre las expectativas familiares y encontraba su voz, pero el núcleo seguía siendo el mismo. La resiliencia frente a ser incomprendida. Un mensaje de texto de Maya hizo sonar mi móvil. Hoy voy de apartamento, deséame suerte. Bebida caliente después de extender su estancia temporal en nuestro cuarto de invitados a 2 meses. Mi hermana había decidido asentarse en Madrid, al menos por un tiempo. Había conseguido trabajo como coordinadora de eventos en el Instituto de Arte Contemporáneo, un puesto que canalizaba de forma productiva su caótico espíritu creativo. El emoji de la taza de café se había convertido en nuestro código. Nos mantendríamos al tanto en una próxima reunión con café. Otro timbre, esta vez del calendario, recordándome la cita con mi terapeuta esa misma tarde. La doctora Rosen, una mujer decidida de 50 y tantos con afición a unas gafas de lectura coloridas, me ayudaba a desempacar décadas de dinámicas familiares y a establecer límites más sanos. Marcos también había empezado a ver a alguien, un terapeuta especializado en el desarrollo emocional masculino, aunque él era más reservado sobre sus sesiones. «¿Vienes a desayunar?», llamó Marcos desde el fondo de las escaleras. «Hice ese huevo que te gusta». «Ya voy». Guardé mi trabajo y cerré el portátil, pasando mi mano por el liso escritorio de madera, un obsequio sorpresa de papá. Lo había mandado a hacer a medida por un amigo carpintero, con cajones que se deslizaban suavemente y una superficie lo suficientemente amplia para extender notas y materiales de investigación. «Para tu escritura», decía la tarjeta, con la letra robusta de papá expresando más que las simples palabras. En la cocina, Marcos estaba en la estufa, vestido para el fin de semana, vaqueros desgastados y la camiseta de los brujos que le compré hace años. Lo del huevo resultó ser una fritata con espinacas y queso feta, uno de los pocos platos que había logrado dominar en mis recientes intentos de retomar la cocina. Después de una acalorada discusión sobre mis fallos culinarios al comienzo de nuestro matrimonio, Marcos se había encargado de la mayoría de la cocina, pero últimamente habíamos vuelto a preparar las comidas juntos, riendo de mis errores en lugar de permitir que definieran mi identidad. «Papá llamó», dijo Marcos mientras me sentaba en un taburete en la isla. «Quería saber si seguimos para el partido de los Bravos mañana». «¿Parecía estar bien?», pregunté, recordando cómo papá se había mostrado más callado desde su susto, su habitual fanfarronería suavizada por una nueva conciencia de su propia mortalidad. Incluso había asistido a un par de sesiones con la doctora Rosen, aunque insistía en que era solo para ayudar a Alice a resolver sus asuntos. Parecía bien. Mencionó algo de conseguir entradas de un tipo del club de veteranos. Asentí, aceptando el plato que Marcos deslizó por la encimera. Aquellas menciones casuales de papá, desprovistas de la tensión que solían acompañarlas, seguían siendo pequeños milagros. «Invité a Sara y a Tom a cenar esta noche», mencioné entre bocado y bocado. Mi relación con la hermana de Marcos había evolucionado de manera inesperada en los últimos meses. Su incomodidad inicial con la nueva dinámica familiar había cedido gradualmente a una amistad tentativa, basada en conversaciones sinceras en lugar de meras formalidades. «Suena bien. Yo pasaré a recoger vino de camino del campo de golf». Comimos en un silencio cómodo durante unos minutos, el tranquilo domingo interrumpido solo por el pasar del periódico que Marcos hojeaba y el ocasional canto de un pájaro en el patio. El jardín que diseñé, el que él una vez desestimó por ser demasiado ambicioso, estaba ahora en plena floración, un estallido de colores visible a través de las puertas corredizas. «Estuve pensando», dijo Marcos de repente, dejando su taza de café, «quizás deberíamos hacer ese viaje a Quebec en otoño. El que mencionaste el año pasado, con los colores otoñales y todo eso». La sugerencia me sorprendió. Marcos nunca había mostrado entusiasmo por mi propuesta de un tour para ver el follaje en los campos del este de Quebec,
tildándolo de pasear en auto mirando árboles con apenas disimulado desdén. ¿En serio, tú quieres? Se encogió de hombros, un poco avergonzado. Parecía que te emocionaba. Y yo nunca he estado en Canadá. Podría ser bonito descubrir algo nuevo juntos. Ese era el Marcos que emergía poco a poco de los escombros de nuestros viejos patrones, más atento, menos despectivo, haciendo esfuerzos por involucrarse en mis intereses en lugar de privilegiar siempre los suyos. No era perfecto, ni completamente transformado, pero se esforzaba de verdad. Después del desayuno, mientras Marcos se dirigía a encontrarse con sus amigos de golf, me sentí atraída por una cajita de zapatos que había redescubierto recientemente en el desván. Contenía recuerdos de mi infancia, boletas de calificaciones, dibujos, fotografías que habían sobrevivido a la fractura de la familia. Entre ellas, una Polaroid descolorida de mi madre posando frente a un arce recién plantado en nuestro antiguo patio, su cabello cobrizo, tan parecido al de Maya, soplado por el viento, su sonrisa amplia y sincera. Tenía 13 años cuando se tomó la foto, apenas 3 años antes de que se marchara. ¿Ya estaba infeliz entonces? ¿Ya planeaba escapar? ¿O fue la acumulación de pequeños dolores la que llegó a su punto de quiebre más tarde? Eran preguntas a las que probablemente nunca encontraría respuesta. Mi madre seguía siendo un fantasma en nuestras vidas, presente en el arte de Maya, en mi tenacidad, pero ausente en lo que podría haber dado cierre. Impulsivamente, tomé mi móvil y abrí el contacto que había guardado hace poco, pero que nunca usé. La tía Tara finalmente me había compartido el número de mamá durante una larga charla hace un mes. Ella siempre pregunta por ustedes, me dijo. Siempre ha querido saber, incluso cuando no podía acercarse directamente. Miré el número, con el pulgar a punto de presionar el botón de llamada. Hoy no, decidí, como había hecho en ocasiones anteriores. Pero algún día. La posibilidad quedaba abierta, como una puerta sin llave ni cerrojo, simplemente esperando. En su lugar, le envié un mensaje a la doctora Rosen para confirmar la cita, y recogí mis apuntes para las clases del día siguiente. El final del curso se acercaba, y mis alumnos de octavo estaban tan tensos como exhaustos, requiriendo una atención delicada para canalizar sus emociones volátiles. Enseñar había adquirido nuevas dimensiones desde mi despertar emocional, me encontraba más atenta a los estudiantes callados, aquellos que, como yo, quizás sufrían tras máscaras cuidadosamente construidas de competencia. Poco después, mientras salía de la consulta de la doctora Rosen en el centro y caminaba unas cuadras para encontrar a Maya en nuestra cafetería favorita, noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Una pareja de ancianos cogidos de la mano en un banco del parque, un padre joven agachándose para observar una oruga con su hija de ojos asombrados, una mujer de mi edad sentada sola en un café al aire libre, tecleando con concentración y satisfacción. La cafetería Bells en la Avenida Mayor se había convertido en nuestro punto de encuentro habitual. Con sus muros de ladrillo visto y muebles eclécticos que creaban el ambiente perfecto para nuestras conversaciones cada vez más sinceras. Maya ya estaba allí, con el portátil abierto y rodeada de folletos de alquileres. Esta ciudad es imposible, se lamentó mientras me acomodaba en la silla frente a ella. Todo es ridículamente caro o más pequeño que mi armario en Barcelona. ¿Encontraste algo prometedor?, pregunté, haciendo una seña al barista para pedir mi habitual latte con leche de avena, mi pequeña rebeldía contra años de pedir café sin adornos porque era menos complicado. Tal vez. Hay un sitio en el barrio de Lavapiés con un huerto compartido que no parece del todo deprimente. Empujó una impresión hacia mí. Aunque la convivencia es rara, algo así como una colectiva de artistas rotativa. Muy a lo Maya, según diría papá. La referencia casual a nuestro padre, sin el filo de resentimiento de antaño, era otro de esos pequeños cambios significativos. La relación de Maya con él siempre había sido más conflictiva que la mía, ella era lo suficientemente joven cuando mamá se fue como para culparlo enteramente, sin mi comprensión matizada de la dinámica tóxica. Hablando de papá, dije, me envió un mensaje raro hoy. Una foto de una escultura que le recordó a mí. Fue casi emotivo, completó Maya con una sonrisa. Avisen a los medios. Ricardo Harding tiene sentimientos. Sé, le repliqué, sin enfado. Lo está intentando. Lo sé. Suspira,
jugueteando con una pulsera. Es extraño verlo cambiar después de tantos años de ser el mismo de siempre. Las personas pueden sorprenderte, pensé, recordando la sugerencia de Marcos sobre Quebec, el mensaje de papá, e incluso mi propia transformación de acomodadora silenciosa a alguien que puede expresar sus necesidades. A veces, en el buen sentido. Suenas como una de esas cuentas inspiradoras de Instagram, bromeó Maya, rodando los ojos pero con una sonrisa afectuosa. La próxima me dirás que todo sucede por una razón. Para nada. Algunas cosas simplemente apestan sin ningún motivo. Removí mi late pensativa. Pero lo que hacemos después, eso sí lo controlamos. Me estudió un momento, sus ojos verdes, tan parecidos a los de mamá, serios a pesar del tono burlón. Realmente eres diferente, ¿sabes? Desde lo de la fiesta del cumpleaños. Es como ver a alguien enfocarse. La observación tocó algo profundo en mí. Me siento diferente. Más clara, de algún modo. Pasamos la siguiente hora revisando anuncios de apartamentos, planeando visitar un mercadillo de agricultores el fin de semana siguiente y debatiendo si deberíamos intentar contactar a mamá. Maya estaba más ansiosa que yo, menos cargada con los recuerdos del caos tras su partida. Ambas acordamos pensarlo bien antes de decidir, reconociendo el potencial tanto para sanar como para abrir viejas heridas. Al despedirnos fuera de la cafetería, Maya me abrazó fuertemente, otro cambio, ese afecto físico que antes era raro entre nosotras. Me alegra haber vuelto a Madrid, dijo suavemente. Aunque el mercado inmobiliario sea un caos y el clima tenga sus cambios bruscos. Yo también, le dije, apretándole los hombros antes de soltarla. Avísame que decides sobre el sitio en Lavapiés. Mientras caminaba hacia mi coche, opté por dar la ruta larga a través de un pequeño parque, atraída por la luz del atardecer filtrándose entre los árboles. Un grupo de niños jugaba a un elaborado juego con círculos de tiza y reglas cambiantes a cada momento. Sus risas se perdían en la brisa cálida, sin inhibiciones ni reservas. Me senté en un banco vacío, observando la escena y permitiéndome ese instante de simple presencia, sin planear, sin preocuparme, sin analizar viejos dolores o futuros desafíos. Solo ese momento, ese parque, ese pequeño renacer personal. De repente, mi móvil vibró, era Marcos, preguntando si necesitaba algo del súper antes de volver a casa. Un mensaje tan cotidiano, pero que representaba algo profundo, la consideración sin que yo la pidiera, la complicidad sin juegos de poder. Al escribir mi respuesta, solicitando albahaca fresca para la pasta que prepararíamos juntos más tarde, comprendí que todos esos pequeños cambios, un estudio renovado, un mensaje sincero de papá, una conversación honesta con mi hermana, una pregunta atenta de mi esposo, se acumulaban en algo transformador. No era una vida perfecta, ni un final de cuento, pero sí algo auténtico y ganado, un nuevo amanecer sobre un paisaje marcado para siempre por ese instante de rebeldía en un salón lleno de invitados de cumpleaños. El camino por delante sin duda tendría sus desafíos. Viejos patrones resurgirían, exigiendo esfuerzo consciente para redirigirlos. Algunas relaciones tendrían que redefinirse una y otra vez a medida que todos evolucionábamos. Pero al estar en el umbral de este nuevo comienzo, comprendí que mi historia estaba lejos de terminar, se reescribía con cada elección, cada límite establecido, cada instante de conexión genuina. Ese fue el regalo inesperado de aquel doloroso cumpleaños, la oportunidad de reclamar la narrativa de mi vida, escrita con mis propias palabras y teñida de mis propias experiencias. Mientras abandonaba el parque y regresaba a casa, llevaba ese conocimiento como un amuleto contra las inevitables dificultades venideras. Un recordatorio de que hasta las heridas más profundas podían convertirse en cimiento para una vida reconstruida, más fuerte y verdaderamente mía.